¿Y si el amor pudiera insuflar nueva vida a un corazón ensombrecido por la pérdida? En este poderoso viaje de la soledad a la conexión, Gabriel Montenegro se encuentra atrapado entre los recuerdos de un pasado entrañable y la tranquila promesa de un nuevo comienzo. Con la suave presencia de Elena desentrañando su dolor, se enfrenta a la elección definitiva, aferrarse al amor que ha perdido o dar un paso adelante y abrazar un futuro en el que coexistan el amor, la memoria y la esperanza. Gabriel Montenegro vivía en una vasta y silenciosa mansión cuyas paredes solo reflejaban sombras y recuerdos. Desde que Ana había fallecido, todo a su alrededor parecía congelado en el tiempo. Los muebles permanecían como ella los había dejado, su delicado perfume perduraba tenuemente en los pasillos y las fotografías se alineaban en la escalera y los corredores, pesando ahora sobre él como recuerdos inamovibles. Entre ecos y fantasmas, Gabriel se acostumbró al silencio, su único compañero constante. Se movía por la mansión como una sombra, evitando cualquier cambio. No era la falta de recursos o la pereza lo que le impedía contratar ayuda, era el obstinado deseo de mantener su mundo intacto, tal y como ella lo había dejado. Si cree que el amor puede transformar hasta la más solitaria de las almas, suscríbase y siga cada momento de este viaje emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo, su rutina empezó a desmoronarse bajo su peso, y Gabriel tuvo que admitir que ya no podía sostener por sí solo la estructura que Ana tanto amaba. Cada vez más, la casa perdía vitalidad y él empezaba a notar cosas que había ignorado, plantas secas en los alféizares, estanterías cubiertas de polvo, cajones desorganizados. Todos ellos eran recuerdos de lo que una vez había sido un hogar lleno de vida. Tras una cena especialmente sombría y solitaria, finalmente decidió contratar a alguien. Se sentía como una derrota, como si permitir que alguien entrara en la casa fuera a romper el pacto silencioso que había hecho con su pasado. Al rellenar los detalles del trabajo, fue explícito sobre lo que quería. Necesitaba a alguien que organizara su rutina, que le ayudara a cuidar la casa, pero, sobre todo, alguien que respetara el silencio que allí reinaba. Intentó mantener las distancias, viendo la contratación como un servicio práctico, pero sabía que al elegir un nombre e invitar a alguien a entrar por aquellas puertas, estaba abriendo una pequeña brecha en el universo que había construido cuidadosamente. Era el comienzo de algo, o de alguien nuevo, y dudó, pero se impuso la necesidad. Después de considerar varias candidatas, Gabriel se decidió finalmente por Elena, aunque su elección estaba llena de dudas. Hasta entonces, sus días habían transcurrido en las mismas habitaciones, sobre los mismos escalones, sin variación. Había una comodidad en mantener todo como estaba, pero también un dolor silencioso al saber que, al hacerlo, se aferraba a un tiempo que nunca volvería. Esta constatación le llevó finalmente a actuar, aunque a regañadientes. El día señalado, Gabriel se despertó mucho antes del amanecer, sintiendo el peso de su decisión. Caminó por los oscuros pasillos, donde las ventanas enmarcaban la luz azulada de la madrugada. Sus pasos resonaban en el silencio casi sagrado y, mientras caminaba, sus ojos escrutaban la casa, como si estuviera a punto de perder parte de ella. La idea de que alguien más caminara por esos pasillos, alguien que pudiera cambiar o tocar lo que se había convertido en parte de su sagrada soledad, lo perturbaba y le parecía casi como una traición. Como si de alguna manera estuviera violando el espacio que se había convertido en una extensión de Ana. A medida que avanzaba la mañana, su nerviosismo se mezclaba con una vaga curiosidad, algo que se negaba a admitir. A mediodía, la luz del sol había llenado todos los rincones de la casa, y Gabriel se quedó en su despacho, observando la carretera desde la ventana, esperando la llegada de su ayudante. Unos minutos más tarde, el sonido de un coche que se acercaba rompió el silencio. Gabriel cerró los ojos un momento, respirando hondo. Cuando los abrió, vio a Elena en la puerta, con cara de sorpresa y aprensión. La observó desde lejos, inmóvil. Cuando ella entró con una sonrisa respetuosa y una mirada cautelosa, Gabriel trató de reprimir la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Elena parecía absorber el ambiente con suavidad, pero él, aún distante, mantenía una expresión reservada. Ella le saludó cordialmente, y él la saludó con un breve gesto, permaneciendo en silencio mientras la observaba.
El vacío que llenaba la casa parecía chocar con la vitalidad y energía que ella traía consigo. La llegada de Elena marcó un cambio, algo que él no estaba dispuesto a admitir, pero que la propia casa parecía absorber. Mientras ella se alejaba para comenzar sus tareas, Gabriel sintió un extraño escalofrío, un malestar que no podía precisar. No era exactamente miedo, ni alivio, era la silenciosa comprensión de que, de alguna manera, la rutina a la que se había aferrado hasta ahora estaba a punto de cambiar. Elena llegó con una ligereza y energía que chocaban con la quietud y las sombras de la mansión. Joven, con un encanto fácil y un humor discreto, se acercó a la inmensidad de la casa con una mirada de asombro que Gabriel, desde la distancia, encontró a la vez inquietante y extrañamente vigorizante. Sus primeros pasos dentro de la casa parecieron inseguros, pero al atravesar la gran puerta de entrada, observó su entorno con una mezcla de respeto y curiosidad. Tenía una mirada de suave admiración, deteniéndose a observar la detallada arquitectura, el encanto del viejo mundo y el toque de abandono que persistía en cada superficie. Mientras Gabriel la observaba, notó cómo la presencia de Elena perturbaba la oscuridad a la que estaba acostumbrado. Sus pasos, pausados y cuidadosos, resonaban en los altos techos del vestíbulo, y era como si sus movimientos, tan llenos de vida, dejaran pequeñas perturbaciones en el aire que la rodeaba. Se acercó a él con una sonrisa cortés, aunque algo nerviosa, colocándose frente a él mientras le saludaba respetuosamente. Gabriel respondió con una brusca inclinación de cabeza, manteniendo una expresión neutra. De hecho, se sentía como si estuviera haciendo guardia en un espacio sagrado, sin querer dejar que nadie lo invadiera libremente. Sus conversaciones iniciales fueron breves y formales. Gabriel delineó sus tareas de manera casi imparcial, enfatizando su deseo de que las interrupciones fuesen mínimas. Elena, sin embargo, parecía imperturbable ante su frialdad, respondiendo con una tranquila confianza que le sorprendió. Asintió atentamente, tomando notas mentales de sus instrucciones y haciendo solo unas pocas preguntas. Había una sinceridad en su actitud que lo perturbó, como si no se sintiera desalentada por el vacío de la mansión o por la indiferencia de él. Elena se puso manos a la obra, yendo de habitación en habitación con una actitud tranquila pero decidida. Se ocupó de pequeños ajustes, empezando por ventilar los espacios que no habían visto el aire fresco durante meses y limpiando suavemente el polvo que se había depositado en los viejos muebles. Gabriel la seguía desde la distancia, sintiéndose dividido entre la irritación por sus interrupciones y una curiosa fascinación por la sencilla vida que llevaba en la casa. De vez en cuando, hacía pequeñas observaciones en voz alta, sobre los detalles de la arquitectura o sobre un mueble que le parecía encantador. Sus palabras, casi siempre para sí misma, llenaban las habitaciones vacías de una calidez silenciosa. Entonces, un pequeño incidente sorprendió a Gabriel. Mientras limpiaba una estantería alta del salón, Elena perdió el equilibrio y casi derriba un jarrón de porcelana que Ana atesoraba. Jadeó, luchando por sostenerlo y, alarmada, dejó escapar una risa nerviosa, mirando a Gabriel. Él se adelantó instintivamente, cogiendo el jarrón justo a tiempo. Un silencio incómodo llenó la habitación y, cuando ella se disculpó, sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Para sorpresa de ella y de él, una leve sonrisa apareció en los labios de él. Él asintió, casi con suavidad, antes de alejarse. Aquel pequeño momento involuntario despertó algo en su interior. No esperaba que Elena se sintiera tan ordinaria y, sin embargo, tan genuina en sus reacciones. A pesar de que ella reanudó su actitud distante, él se encontró ansioso por ver cómo se adaptaba a su papel. Había una firmeza inusual en ella que no se veía afectada por su naturaleza reservada. Sus pasos se hacían cada vez más familiares en los pasillos y, cada día que pasaba, Gabriel se daba cuenta de que no era como las sombras a las que estaba acostumbrado. Ella era algo diferente, algo que desafiaba el aire estancado que le rodeaba. Sin embargo, con el paso de los días, Gabriel se encontró luchando contra una resistencia interna, como si una parte de él resintiera su tranquila alegría. Ella tenía la costumbre de tararear suavemente mientras trabajaba, un sonido tan extraño a sus oídos que casi pensó en pedirle que dejara de hacerlo. Pero nunca lo hizo.
En lugar de eso, la miraba, observando en silencio cómo transformaba los rincones más pequeños de la casa. Empezó a notar cómo llevaba flores frescas a habitaciones que llevaban mucho tiempo vacías e iluminaba espacios oscuros con toques de color y cuidado. Sus gestos eran pequeños pero profundos, impregnando cada habitación de una calidez casi imperceptible. Se decía a sí mismo que no era nada importante y, sin embargo, la casa parecía un poco menos un mausoleo y más un espacio habitable. Una noche, mientras Elena terminaba sus tareas del día, hizo un comentario fuera de lugar sobre la vista desde una ventana en particular, expresando lo impresionante que era. Con la puesta de sol proyectando un cálido resplandor sobre el terreno. Gabriel, acostumbrado a ver todo en tonos apagados, hacía tiempo que había dejado de fijarse en esos detalles. Pero cuando ella se marchó, se encontró de pie junto a la misma ventana, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba colores que hacía tiempo que no apreciaba. Por primera vez, se preguntó si Elena veía la mansión, su santuario de tristeza, bajo una luz diferente. Parecía tener una forma de dar una belleza inesperada a las cosas más simples. Al darse la vuelta para salir de la habitación, Gabriel se detuvo, dándose cuenta de que, lenta y silenciosamente, la presencia a la que se había resistido le estaba afectando más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, se resistió, replegándose en su silencio, y se dijo a sí mismo que su influencia era fugaz, una perturbación momentánea en su mundo aislado. Pero detrás de esta resistencia, había un ligero movimiento de anticipación, aunque se negaba a reconocerlo. En su fuero interno, sabía que la presencia de Elena en la casa lo estaba cambiando, en formas pequeñas y silenciosas que parecían a la vez reconfortantes e inquietantes. Elena se adaptó a su papel, moviéndose con gracia por la mansión con la facilidad de quien respeta el silencio, pero no teme dejar pequeñas huellas silenciosas de sí misma. Gabriel la observaba con atención, a menudo en silencio, todavía inseguro ante aquella nueva presencia en su espacio. En los primeros días, observó cómo ella se familiarizaba con la rutina, abordando cada tarea con discreción, como si comprendiera la delicada línea que él había trazado en torno a su vida. Y aunque respetaba sus límites, dejaba toques, pequeños adornos, alguna flor fresca, que cambiaban sutilmente el ambiente de la casa. Una mañana la encontró en el salón, una habitación en la que nadie se atrevía a hacer cambios. Sin embargo, allí estaba ella, ajustando las cortinas para dejar entrar la luz que hacía años que no entraba en la habitación. Un rayo de sol atravesó la alfombra, iluminando las partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Gabriel observó, esperando que aflorara su habitual irritación. Sin embargo, inesperadamente, sintió una extraña calidez. La habitación no parecía invadida ni alterada, parecía viva, casi como aquellos años con Ana. Se apartó, fuera de la vista, y se limitó a observar, sorprendido por la naturalidad con que Elena cambiaba. Después de varios días tranquilos, Elena tuvo el coraje de sugerir algunos ajustes adicionales. Preguntó si podía trasladar algunas plantas a zonas con más luz o añadir algunos cojines para que algunas habitaciones parecieran un poco más acogedoras, como ella dijo suavemente. El instinto inicial de Gabriel fue negarse, insistir en que todo quedara exactamente como estaba. Pero cuando la miró, con su expresión abierta y esperanzada, se sorprendió a sí mismo aceptando. Tenía una habilidad extraordinaria para hacer sugerencias que parecían, increíblemente, respetar la memoria de Ana en lugar de perturbarla. En contra de su impulso habitual, le permitió hacer los pequeños cambios. Comenta a continuación, ¿crees que Gabriel debería seguir aferrándose a sus recuerdos o abrirse al nuevo amor que ha encontrado en Elena? Sus conversaciones eran mínimas, la mayoría sobre tareas y horarios, pero cada intercambio de palabras contenía una discreta tendencia que ninguno de los dos reconocía. Una tarde, cuando ella terminó de preparar el despacho, vaciló antes de salir, mirando hacia atrás como si quisiera decir algo. Gabriel levantó la vista, con una mirada casi invitadora. Ella le contó una historia corta, algo ligera sobre una reunión familiar de su infancia, y él escuchó en silencio. Sus palabras pintaron imágenes vívidas en su mente, recuerdos de risas, calidez y unión que parecían a la vez extraños y dolorosamente familiares.
A medida que pasaban los días, Gabriel esperaba con impaciencia estas conversaciones fugaces, breves momentos que le proporcionaban una tranquilidad que no había sentido en años. Sus historias, su risa suave y su manera fácil de aliviar el silencio a su alrededor se convirtieron en un telón de fondo reconfortante para sus días. Ya no toleraba su presencia, sino que la esperaba con impaciencia. Los cambios que hacía en la casa ya no parecían intrusivos, sino suaves recordatorios de que el mundo fuera de sus muros seguía avanzando. Llevó una planta en flor a su despacho y la colocó sobre la mesa, junto a la ventana. Gabriel la observó, su impulso inicial de objetar fue interrumpido por la explicación de ella. «Es para la luz de aquí», dijo ella simplemente, con un toque de humor en el tono. Le aseguró que solo se quedaría un rato, para ver si podía evolucionar. La dejó marchar, y su mirada se detuvo en la planta después de que ella se marchara, sus diminutas flores añadían un toque de color que no se había dado cuenta de que le faltaba. La habitación parecía diferente, como si se hubiera tomado un respiro tras un largo silencio. Poco después, un pequeño incidente añadió una capa inesperada a la creciente conexión entre ellos. Mientras guardaba unos libros, Elena perdió el equilibrio y casi derriba una foto de Ana enmarcada. Alargó la mano para cogerla y, durante un breve segundo, Gabriel vio que su rostro se congelaba de preocupación. Ella lo miró, esperando una reprimenda, pero él se limitó a negar con la cabeza. «No pasa nada», murmuró, con más suavidad de la que pretendía. Ella exhaló, claramente aliviada, y esbozó una pequeña sonrisa, casi tímida. El pecho de Gabriel se tensó, sorprendido por la calidez de su expresión y su propia aceptación tranquila de su error. El accidente le había dejado secuelas. Se sentía extrañamente agradecido de que Elena hubiera sido testigo de esta parte vulnerable de su vida sin juzgarla. Su respuesta, tan genuina, tan indiferente, le hizo darse cuenta de cuánto tiempo hacía que no compartía nada con otra persona, por pequeño o involuntario que fuera. Se encontró recordando la suavidad de su sonrisa y la amabilidad de sus ojos, la forma en que ella había aceptado su mundo tal como era, sin tratar nunca de cambiar su esencia, solo añadiéndole vida. Después de eso, empezó a dar pequeños toques a la casa, añadiendo cojines de colores, reorganizando la decoración, incluso eligiendo tonos claros que complementaban el espacio en lugar de dominarlo. Gabriel encontró estos pequeños ajustes extrañamente reconfortantes, cada uno un susurro de cambio que de alguna manera parecía sanador. Era como si Elena supiera, instintivamente, cómo devolver la vida a la casa de un modo que siguiera honrando la memoria de Ana. Pasaron más días y Gabriel empezó a sentir el consuelo de la espera, sabiendo que la presencia de Elena le daría la bienvenida todas las mañanas. Ella tenía una amabilidad constante que llenaba el silencio que él preservaba con tanta diligencia, pero sin molestarlo. En raras ocasiones, se encontraba pensando en ella mucho después de que hubiera abandonado la habitación. Su ligereza era inquietante, casi amenazadora, pero en el fondo la agradecía. Su risa tranquila resonaba suavemente, corroyendo la soledad que lo definía. Poco a poco, se fue abriendo, silenciosa pero visiblemente, atraído por su sutil calidez. La aceptación silenciosa en sus ojos y el respeto que mostraba por sus recuerdos hacían que su presencia pareciese menos una intrusión y más un regalo que, aunque pequeño y vacilante, sugería algo que él aún no se atrevía a reconocer, la posibilidad de encontrar la paz en su compañía. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Elena se hizo tan natural como la luz que entraba por las ventanas de la mansión. Gabriel, aunque todavía cauteloso, se sentía cada vez más atraído por su sutil calidez y su constante amabilidad. Mantenía un perfil bajo, pero de vez en cuando se encontraba merodeando por las habitaciones donde Elena trabajaba, viéndola dar vida a espacios que habían estado inactivos durante mucho tiempo. El aire parecía más ligero, el silencio menos sofocante. Pero él permanecía distante, aferrado a su soledad como si fuera un escudo que aún no podía abandonar. Una tarde, Gabriel, ensimismado, se retiró a su estudio, una habitación llena de recuerdos de Ana. Últimamente, había estado evitando este espacio, temiendo el torrente de emociones que le traía. Pero esta noche, una inexplicable atracción le llevó hasta allí.
El despacho estaba lleno de estanterías de libros viejos, cada volumen olía a papel y a tiempo. El polvo cubría las superficies de madera, un recordatorio de lo descuidada que había estado esta habitación en los últimos años. En el silencio, se sentó junto a la ventana, sumido en sus pensamientos sobre Ana, sintiendo tanto el dolor de su ausencia como el extraño consuelo de su persistente presencia. Elena entró en el despacho sin darse cuenta de que él estaba allí, deteniéndose al notarlo. Parecía casi indecisa, sintiendo el peso de los recuerdos que le rodeaban. Por un momento, Gabriel pensó en pedirle que se fuera, para preservar la soledad a la que se aferraba en aquel espacio. Pero no pudo hacerlo. En lugar de eso, permaneció callado, permitiendo que la presencia de ella llenase el silencio de la habitación. Elena se acercó, con mirada dulce, y comenzó a ordenar el espacio. Sus movimientos eran silenciosos y deliberados, como si comprendiera la santidad de esta habitación sin necesidad de que se lo dijeran. Mientras trabajaba, tarareaba suavemente, la melodía se entretejía en el silencio como un hilo de luz. Gabriel, con los ojos entrecerrados, se encontró escuchando su música, las notas tocaban algo muy dentro de él. Era una melodía sencilla, nada extraordinario, pero su voz tenía una ternura que le hacía sentir como si estuviera reconfortando su hogar. La observó sin hablar, sintiendo una vulnerabilidad que no se había permitido sentir en años. Ella lo miró brevemente, como pidiéndole permiso para continuar, y él asintió, con un gesto leve, casi imperceptible. Al cabo de unos instantes, Elena dejó de trabajar y se volvió hacia él, con una pregunta tácita en los ojos. No le empujó a hablar, pero su presencia silenciosa pareció animarle, como si le invitara a liberarse de parte de la carga que llevaba. Gabriel, sorprendiéndose a sí mismo, encontró palabras que no tenía intención de compartir. Esta habitación fue donde Ana y yo pasamos nuestros mejores días, dijo, con la voz baja y murmurada. Las palabras sonaban extrañas en su lengua, pero no se detuvo. Es extraño como un lugar puede contener tanto de una persona. Elena asintió, con expresión comprensiva. Los lugares guardan recuerdos, ¿verdad?, respondió con suavidad, su voz como un susurro que respetaba el silencio de la habitación. A veces guardan esos recuerdos incluso más que nosotros. No había piedad en su mirada, solo una calidez que parecía disolver el frío que le rodeaba. A Gabriel se le estrujó el corazón ante sus palabras, impresionado por su sencillez y su verdad. Ella no dijo nada más, pero su sola presencia fue suficiente. Se sentaron en silencio, compartiendo la quietud del despacho, ambos conscientes de las palabras no dichas que quedaban entre ellos. El respeto de Elena por el espacio y por sus emociones impresionó a Gabriel de una manera que no había previsto. Su comprensión no se parecía a nada que él hubiera conocido antes, no necesitaba curiosear ni hacer preguntas para sentirse cerca de él. Simplemente estaba allí, ofreciendo su presencia como consuelo. Cuando terminó de recoger, le miró por última vez y sus ojos se encontraron con los suyos con una profundidad que le hizo estremecerse. Si necesita algo, señor Montenegro, se interrumpió, como si dejara la invitación abierta, sabiendo que tal vez él nunca la aceptaría. Sin embargo, la sinceridad de su voz hizo que las palabras parecieran sólidas, como si él pudiera cogerlas. Gabriela asintió, reconociendo en silencio que no era necesario hablar en voz alta. Cuando ella se marchó, Gabriel se sentó solo en la penumbra del despacho, con las palabras de ella resonando en su mente. La habitación parecía diferente, más ligera, como si la presencia de Elena hubiera suavizado el peso de sus recuerdos. El silencio ya no parecía opresivo, sino reconfortante. Cerró los ojos, respirando la quietud, sintiendo que una paz inesperada se apoderaba de él. Por primera vez en años, sintió que tal vez no tenía que cargar solo con su dolor. Mientras la noche se instalaba en la mansión, los pensamientos de Gabriel vagaban entre el pasado y el presente, deteniéndose en las palabras de Elena y en la suave melodía que había tarareado. Había una vulnerabilidad que ella había despertado en él, un sentimiento que no se había permitido desde la muerte de Ana. No estaba listo para abandonar su soledad, pero había un extraño consuelo en saber que no tenía que mantener su dolor aislado del mundo. La presencia de Elena,
tan discreta pero tan constante, comenzó a abrir una puerta en su corazón que creía haber cerrado para siempre. Aquella noche, se encontró despierto, reviviendo el recuerdo de su suave presencia, su suave zumbido, la mirada de sus ojos que parecían ver más allá de su silencio. Fue un momento insignificante, una noche normal en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, mientras yacía en la oscuridad, se dio cuenta de que aquel pequeño gesto, aquella comprensión silenciosa y sin palabras, era suficiente para hacer temblar los muros que había construido a su alrededor. Se durmió con una leve sonrisa en los labios, sintiendo que, de algún modo, ya no estaba completamente solo. Los días pasaron con una tranquila familiaridad. Elena continuó su trabajo con el mismo cuidado y delicadeza, moviéndose por la mansión con un ritmo que parecía perfectamente en sintonía con su silencio. Gabriel, aunque todavía reticente, llegó a esperar su presencia todos los días, añorando las pequeñas conversaciones intrascendentes que se habían convertido en parte de su vida. Sus historias eran como susurros de otro mundo, un mundo lleno de familia, risas y calidez. Aunque rara vez compartía a cambio, Gabriel sentía que algo cambiaba en su interior, un calor que creía perdido para siempre. Una mañana, estaba en la cocina, observando cómo Elena preparaba el té. Sus manos se movían con destreza, vertiendo agua humeante en una tetera, sus movimientos tan firmes y pausados como su comportamiento. Gabriel no podía dejar de notar la facilidad con la que se movía, la calma en sus gestos y la luz en sus ojos mientras realizaba su tarea. Ella le dedicó una sonrisa cuando se dio cuenta de que él la observaba, una sonrisa tan abierta y genuina que despertó algo en lo más profundo de su ser, algo que hacía años que no sentía. La calidez de Elena era sutil, pero tenía una forma de llegar a él que nadie más había logrado. Su presencia era como un bálsamo silencioso, que calmaba el dolor que llevaba dentro pero del que nunca hablaba. Gabriel se sintió atraído por ella no de una manera que pudiera explicar completamente, sino por la comodidad de su compañía, la facilidad de su risa y los gestos sencillos que llenaban sus días. Empezó a esperar con impaciencia sus historias, esos pequeños atisbos de su vida, historias de su familia, de su infancia y del mundo más allá de los muros de su mansión. Pero con cada momento compartido, una extraña inquietud crecía en su interior. Gabriel esperaba con impaciencia las mañanas, anticipando la calidez de su voz, la ligereza que aportaba. No podía ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cuando ella entraba en una habitación o la forma en que la miraba, su mirada prolongándose más de lo que había pretendido. Se decía a sí mismo que no era nada, un consuelo pasajero, un alivio temporal de su soledad. Sin embargo, sentía algo más profundo, algo que se resistía a nombrar. Una tarde, mientras terminaba de colocar las flores en un jarrón, Gabriel se acercó a ella. El aire se llenó del fresco aroma de la lavanda y las rosas, y el rostro de Elena se suavizó de un modo que le hizo contener la respiración. «Traes vida a este lugar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella lo miró, con una pizca de sorpresa en los ojos, antes de relajarse en una sonrisa. «Es una casa preciosa, señor Montenegro», respondió ella con voz suave. «Merece sentirse viva». Sus palabras flotaron entre ellos, llenando el espacio de un calor silencioso. Por primera vez, Gabriel quiso extender la mano y decirle cómo su presencia se había convertido en una luz en su vida, pero las palabras no se formaron. En lugar de eso, permaneció en silencio, sintiéndose agradecido y frustrado a la vez por su incapacidad para expresar las emociones que se agitaban en su interior. Elena no lo presionaba, pero su sonrisa era de una amabilidad que aliviaba su lucha silenciosa. A medida que pasaban los días, los pensamientos de Gabriel se volvían cada vez más inquietos. Se encontró repitiendo sus conversaciones, sintiendo el peso de su creciente apego. Había un conflicto en su interior, una mezcla de culpa y añoranza. Todavía se aferraba al recuerdo de Ana, al amor que habían compartido, pero no podía negar la atracción que sentía por Elena. Era algo desconocido y aterrador, un tirón entre el pasado que apreciaba y la posibilidad de algo nuevo, algo que parecía vivo. Una noche, Elena lo sorprendió sentada junto a la ventana, sumida en sus pensamientos. Gabriel se acercó y notó la expresión suave de su rostro mientras miraba la luz del sol que se desvanecía.
Ella se volvió hacia él y sus ojos se encontraron con los suyos con una calidez que lo dejó sin aliento. A veces me pregunto qué historias contarían estas paredes si pudieran hablar, pensó. Gabriel sintió una punzada de emoción ante sus palabras, como si ella le estuviera ofreciendo un atisbo de la ternura que aportaba a su mundo. Ella no dijo nada más, pero su sola presencia fue suficiente. Se sentaron en silencio, compartiendo la quietud del despacho, ambos conscientes de las palabras no dichas que quedaban entre ellos. El respeto de Elena por el espacio y por sus emociones impresionó a Gabriel de una manera que no había previsto. Su comprensión no se parecía a nada que él hubiera conocido antes, no necesitaba curiosear ni hacer preguntas para sentirse cerca de él. Simplemente estaba allí, ofreciendo su presencia como consuelo. Cuando terminó de recoger, le miró por última vez y sus ojos se encontraron con los suyos con una profundidad que le hizo estremecerse. Si necesita algo, señor Montenegro, se interrumpió, como si dejara la invitación abierta, sabiendo que tal vez él nunca la aceptaría. Sin embargo, la sinceridad de su voz hizo que las palabras parecieran sólidas, como si él pudiera cogerlas. Gabriel asintió, reconociendo en silencio que no era necesario hablar en voz alta. Cuando ella se marchó, Gabriel se sentó solo en la penumbra del despacho, con las palabras de ella resonando en su mente. La habitación parecía diferente, más ligera, como si la presencia de Elena hubiera suavizado el peso de sus recuerdos. El silencio ya no parecía opresivo, sino reconfortante. Cerró los ojos, respirando la quietud, sintiendo que una paz inesperada se apoderaba de él. Por primera vez en años, sintió que tal vez no tenía que cargar solo con su dolor. Mientras la noche se instalaba en la mansión, los pensamientos de Gabriel vagaban entre el pasado y el presente, deteniéndose en las palabras de Elena y en la suave melodía que había tarareado. Había una vulnerabilidad que ella había despertado en él, un sentimiento que no se había permitido desde la muerte de Ana. No estaba listo para abandonar su soledad, pero había un extraño consuelo en saber que no tenía que mantener su dolor aislado del mundo. La presencia de Elena, tan discreta pero tan constante, comenzó a abrir una puerta en su corazón que creía haber cerrado para siempre. Aquella noche, se encontró despierto, reviviendo el recuerdo de su suave presencia, su suave zumbido, la mirada de sus ojos que parecían ver más allá de su silencio. Fue un momento insignificante, una noche normal en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, mientras yacía en la oscuridad, se dio cuenta de que aquel pequeño gesto, aquella comprensión silenciosa y sin palabras, era suficiente para hacer temblar los muros que había construido a su alrededor. Se durmió con una leve sonrisa en los labios, sintiendo que, de algún modo, ya no estaba completamente solo. Los días pasaron con una tranquila familiaridad. Elena continuó su trabajo con el mismo cuidado y delicadeza, moviéndose por la mansión con un ritmo que parecía perfectamente en sintonía con su silencio. Gabriel, aunque todavía reticente, llegó a esperar su presencia todos los días, añorando las pequeñas conversaciones intrascendentes que se habían convertido en parte de su vida. Sus historias eran como susurros de otro mundo, un mundo lleno de familia, risas y calidez. Aunque rara vez compartía a cambio, Gabriel sentía que algo cambiaba en su interior, un calor que creía perdido para siempre. Una mañana, estaba en la cocina, observando cómo Elena preparaba el té. Sus manos se movían con destreza, vertiendo agua humeante en una tetera, sus movimientos tan firmes y pausados como su comportamiento. Gabriel no podía dejar de notar la facilidad con la que se movía, la calma en sus gestos y la luz en sus ojos mientras realizaba su tarea. Ella le dedicó una sonrisa cuando se dio cuenta de que él la observaba, una sonrisa tan abierta y genuina que despertó algo en lo más profundo de su ser, algo que hacía años que no sentía. La calidez de Elena era sutil, pero tenía una forma de llegar a él que nadie más había logrado. Su presencia era como un bálsamo silencioso, que calmaba el dolor que llevaba dentro pero del que nunca hablaba. Gabriel se sintió atraído por ella no de una manera que pudiera explicar completamente, sino por la comodidad de su compañía, la facilidad de su risa y los gestos sencillos que llenaban sus días. Empezó a esperar con impaciencia sus historias, esos pequeños atisbos de su vida, historias de su familia, de su infancia y del mundo más allá de los muros de su mansión. Pero con cada momento compartido,
una extraña inquietud crecía en su interior. Gabriel esperaba con impaciencia las mañanas, anticipando la calidez de su voz, la ligereza que aportaba. No podía ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cuando ella entraba en una habitación o la forma en que la miraba, su mirada prolongándose más de lo que había pretendido. Se decía a sí mismo que no era nada, un consuelo pasajero, un alivio temporal de su soledad. Sin embargo, sentía algo más profundo, algo que se resistía a nombrar. Una tarde, mientras terminaba de colocar las flores en un jarrón, Gabriel se acercó a ella. El aire se llenó del fresco aroma de la lavanda y las rosas, y el rostro de Elena se suavizó de un modo que le hizo contener la respiración. «Traes vida a este lugar», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella lo miró, con una pizca de sorpresa en los ojos, antes de relajarse en una sonrisa. «Es una casa preciosa, señor Montenegro», respondió ella con voz suave. «Merece sentirse viva». Sus palabras flotaron entre ellos, llenando el espacio de un calor silencioso. Por primera vez, Gabriel quiso extender la mano y decirle cómo su presencia se había convertido en una luz en su vida, pero las palabras no se formaron. En lugar de eso, permaneció en silencio, sintiéndose agradecido y frustrado a la vez por su incapacidad para expresar las emociones que se agitaban en su interior. Elena no lo presionaba, pero su sonrisa era de una amabilidad que aliviaba su lucha silenciosa. A medida que pasaban los días, los pensamientos de Gabriel se volvían cada vez más inquietos. Se encontró repitiendo sus conversaciones, sintiendo el peso de su creciente apego. Había un conflicto en su interior, una mezcla de culpa y añoranza. Todavía se aferraba al recuerdo de Ana, al amor que habían compartido, pero no podía negar la atracción que sentía por Elena. Era algo desconocido y aterrador, un tirón entre el pasado que apreciaba y la posibilidad de algo nuevo, algo que parecía vivo. Una noche, Elena lo sorprendió sentada junto a la ventana, sumida en sus pensamientos. Gabriel se acercó y notó la expresión suave de su rostro mientras miraba la luz del sol que se desvanecía. Ella se volvió hacia él y sus ojos se encontraron con los suyos con una calidez que lo dejó sin aliento. «A veces me pregunto qué historias contarían estas paredes si pudieran hablar», pensó. Gabriel sintió una punzada de emoción ante sus palabras, como si ella le estuviera ofreciendo un atisbo de la ternura que aportaba a su mundo. «Supongo que estarías hablando de amor», respondió en voz baja, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar en detenerlas. La mirada de Elena se suavizó y, en ese momento, vio un atisbo de comprensión en sus ojos, una aceptación silenciosa que lo conmovió más profundamente de lo que hubiera imaginado. Por primera vez, Gabriel sintió un atisbo de esperanza, una delicada posibilidad de que tal vez el amor pudiera encontrarle de nuevo, incluso en los lugares más inesperados. Pero su corazón seguía aferrado al recuerdo de Ana, de los años que compartieron, de las promesas hechas y rotas por el destino. Era un vínculo que apreciaba, que creía irrompible. La atracción que sentía por Elena le parecía casi una traición, una ruptura con la soledad que había elegido. Sin embargo, no podía evitar el calor que le invadía cada vez que pensaba en ella, en cómo le miraba, en cómo calmaba su dolor con su presencia silenciosa. En esos momentos de silencio, se encontraba a sí mismo tendiéndole la mano de una manera pequeña y silenciosa, esperándola en la puerta, ofreciéndole una taza de té, sosteniéndole la mirada un momento más de lo necesario. Era algo sutil, tácito, pero Elena parecía percibirlo. Sus miradas también se prolongaban, sus sonrisas contenían una promesa silenciosa que hacía que su corazón se agitara con emociones que no había sentido en años. Y así, Gabriel permaneció atrapado en una lucha silenciosa, dividido entre el amor que había perdido y el amor que estaba empezando a encontrar. Cada día era más consciente de la presencia de Elena, de la forma en que ella empezaba a llenar el vacío que había en su interior, pedazo a pedazo. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido, un bálsamo para su tristeza, una luz en su oscuridad. Aún así, seguía siendo cauteloso, reacio a traspasar los límites que él mismo se había impuesto. En los raros momentos en que se permitía imaginar un futuro más allá de su dolor, podía verla allí, a su lado, su presencia como una promesa silenciosa de algo hermoso y completo. Pero,
por el momento, se mantenía distante, aferrado a la comodidad de su compañía y, al mismo tiempo, con el corazón en guardia, temeroso de un amor que pudiera pedirle que abandonara el pasado que tenía tan cerca. Gabriel se sentía cada vez más dividido. Cada día, la presencia de Elena lo acercaba a emociones que no se había permitido sentir durante años, despertando algo nuevo y esperanzador en su interior. Y, sin embargo, con cada mirada, con cada sonrisa que se interponía entre ellos, sentía una resistencia, como si permitirse amar de nuevo significase dejar atrás el recuerdo de Ana. El conflicto crecía en su interior, una batalla silenciosa entre la vida que había vivido y la que empezaba a desplegarse ante él. Una tarde, Gabriel se encontró solo en su despacho, rodeado de recuerdos de Ana. Se había retirado allí después de un momento inesperadamente intenso con Elena, cuando la mano de ella rozó la suya mientras trabajaban juntos para mover un frágil jarrón. El roce fue breve, pero perduró, encendiendo un calor que lo perturbó. Ahora, solo en el despacho, se sentía a la vez atraído y repelido por aquellos recuerdos, como si su lealtad hacia Ana corriera el riesgo de flaquear. La culpa lo invadió como una ola de frío y cerró los ojos, tratando de calmarse. Elena, al notar su retraimiento en los últimos días, se preocupó. Una tarde, se le acercó con cautela en el pasillo, con expresión vacilante pero decidida. Sr. Montenegro, comenzó, con voz suave, espero no equivocarme, pero, ¿va todo bien? Parece usted, distante. El impulso inicial de Gabriel fue retroceder, protegerse de las emociones que su presencia despertaba. Pero la preocupación en sus ojos, la sinceridad de su pregunta, le hicieron imposible ignorarla. No es nada, dijo, y las palabras le salieron más duras de lo que pretendía. Simplemente prefiero mantener las cosas profesionales. Elena bajó la mirada, y un destello de dolor apareció en su rostro antes de disimularlo rápidamente. Por supuesto, respondió, con voz firme pero suave. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso, Gabriel sintió una oleada de remordimiento. Extendió la mano y la apoyó suavemente en el brazo, deteniéndola en seco. Elena, dijo, esta vez con voz más suave, no eres tú. Y no sé cómo lidiar con esto. Sus palabras eran vacilantes, crudas de vulnerabilidad. Ella le devolvió la mirada, sus ojos escudriñando su rostro. ¿Navegar qué, Gabriel? El uso de su nombre de pila era como una invitación, un puente entre ellos que a él le atraía y temía cruzar. Dudó, luchando por encontrar palabras que no traicionaran la confusión que sentía en su interior. Es complicado, se las arregló, su voz apenas un susurro. He construido mi vida en torno a un recuerdo y ahora no sé cómo hacer sitio para nada más. Elena asintió lentamente, su mirada se suavizó con comprensión. Los recuerdos pueden ser hermosos, pero no tienen por qué retenernos, dijo con suavidad, sus palabras tocando algo muy dentro de él. Forman parte de lo que somos, pero no definen todo lo que podemos llegar a ser. A Gabriel le dolió el corazón al oír sus palabras, y sus defensas bajaron un poco. Había pasado tanto tiempo aferrado al pasado, envolviéndose en recuerdos como si fueran una armadura. Pero aquí estaba Elena, recordándole que la vida podía continuar sin borrar lo que había sucedido antes. La idea le aterrorizaba y le emocionaba al mismo tiempo, y se sentía atrapado entre su necesidad de soledad y su creciente deseo de contar con su presencia. Pero en lugar de expresar estos sentimientos, se retiró, alejándose de ella como si la distancia pudiera protegerle de su confusión interior. Necesito tiempo, dijo bruscamente, dándose la vuelta antes de que pudiera ver la reacción de ella. Se retiró a su despacho, cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo el peso de sus emociones presionándole. Sabía que estaba siendo injusto, alejándola solo para sentir su ausencia con un dolor que no podía negar. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió tenso. Elena continuaba con sus quehaceres, pero la calidez que antes llenaba su presencia parecía haber disminuido, sustituida por una distancia cortés y cautelosa. Gabriel sintió agudamente su ausencia, aunque ella estaba allí, su silencio era un recordatorio de los muros que él había levantado.
Cada habitación en la que ella entraba parecía más fría, como si su luz se hubiera retirado, dejando tras de sí sombras que se hacían eco de su soledad. Se encontró a sí mismo lamentando sus palabras, queriendo llenar el vacío que había creado, pero sin saber cómo. La tercera noche, Gabriel ya no pudo soportar el silencio. Encontró a Elena en la biblioteca, limpiando cuidadosamente el polvo de las estanterías. Ella levantó la vista cuando él entró, con una expresión ilegible. Él vaciló, luchando por encontrar las palabras para explicar su corazón en conflicto. Elena comenzó, con voz temblorosa, te debo una disculpa. Nunca quise hacerte sentir incómoda. Es solo que, hay una parte de mí que tiene miedo de lo que representas. Elena dejó caer su plumero, girándose para mirarlo de frente. ¿Y qué represento yo, Gabriel? Su tono era suave pero firme, como si necesitase comprender la profundidad de su perturbación. Gabriel respiró hondo, su mirada se encontró con la de ella con una cruda honestidad que no se había permitido antes. Representas la vida, admitió, con la voz cargada de emoción. Representas todo lo que creía haber perdido, todo lo que creía que ya no podía tener. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y llenas de significado. Elena se acercó un poco más, con la mirada fija. Gabriel, no estoy aquí para sustituir a nadie ni a nada, dijo en voz baja. Simplemente estoy aquí. Y si quieres mantener tus recuerdos cerca, lo entiendo. Pero, por favor, no te cierres a la posibilidad de tener más. Sintió que sus palabras resonaban en su interior, derribando los muros que había construido. Por primera vez, se permitió verla no como una amenaza para sus recuerdos, sino como alguien que podía coexistir con ellos. Ella no estaba aquí para borrar a Ana, para borrar su pasado. Estaba aquí como ella misma, ofreciéndole algo que no se había dado cuenta de que necesitaba, una oportunidad para curarse, para crecer, para vivir más allá de su dolor. Permanecieron en silencio, con el peso de sus palabras asentándose a su alrededor. Gabriel sintió que su corazón cambiaba, que el conflicto en su interior se suavizaba, se transformaba. En los ojos de Elena, vio un futuro que honraba su pasado sin disminuirlo. Ella no le estaba pidiendo que olvidara, sino que recordara de un modo que le permitiera seguir adelante. Y en ese momento, Gabriel comprendió que tal vez el amor no era algo que solo pudiera experimentarse una vez, era una elección, una voluntad de abrir el corazón, incluso cuando parecía imposible. Cuando Elena se dispuso a marcharse, Gabriel le tendió la mano y sus dedos rozaron los de ella en una promesa silenciosa. Ella le devolvió la mirada, con los ojos llenos de silenciosa esperanza. Gracias, Elena, susurró, con la voz llena de gratitud. Por todo. Ella asintió, su sonrisa suave pero llena de comprensión, como si pudiera ver el comienzo de algo nuevo dentro de él. Gabriel se despertó con una sensación de claridad, aunque sutil, que le había eludido durante años. La tensión en su interior se había relajado, sustituida por una aceptación tranquila que no podía nombrar. Se dio cuenta de que la distancia que había creado con Elena ya no le hacía sentirse seguro, sino que amplificaba su soledad. Echaba de menos su presencia, la suave risa que llenaba la mansión, la amabilidad que ofrecía sin esperar nada a cambio. Aquella mañana, mientras permanecía en el silencio de su estudio, supo que no podría soportar mantenerla a distancia por más tiempo. Ese mismo día, más tarde, Gabriel estaba de pie junto a la ventana, observando la ruta familiar que Elena tomaba todos los días cuando llegaba. Una súbita oleada de expectación lo invadió, seguida de una pizca de nerviosismo que lo sorprendió. Hacía años que no se sentía así, no esperaba a alguien con tanta expectación desde Ana. Pero Elena no era una sombra de su pasado, estaba aquí, en el presente, dando vida a los muros que él había escondido. Se dio cuenta de que ella se había convertido en algo más que un consuelo, se había vuelto esencial para el ritmo de sus días. Cuando Elena llegó, Gabriel la recibió en la puerta, con una expresión más suave de lo que había sido en semanas. Ella parecía sorprendida, con los ojos ligeramente abiertos ante su inesperada presencia. Sin su habitual vacilación, le tendió la mano y, cuando ella la tomó, una calidez se extendió entre ellos. Elena comenzó, con voz suave pero firme,
hay algo que debo decirte. Te debo algo más que una disculpa. Te debo mi gratitud, por todo lo que has traído a mi vida. Los ojos de Elena se suavizaron y una sonrisa se dibujó en sus labios. Gabriel, no me debes nada. Vine aquí para ayudar, pero, esto se ha convertido en algo más que eso, ¿verdad? Su voz era tranquila, pero había una nota de vulnerabilidad que se hacía eco de sus propios sentimientos. Él asintió, el peso de sus emociones llenando el silencio entre ellos. Me diste algo que no creía que pudiera volver a tener, admitió, y su mirada se encontró con la de ella. Has devuelto la luz a esta casa, a mi vida. Y no quiero vivir sin esa luz. Permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas mientras compartían una silenciosa comprensión. Gabriel sintió como si una barrera finalmente se hubiera disuelto, permitiéndole ver a Elena no solo como la mujer que había traído vida a su casa, sino como alguien que se había convertido en parte integral de su corazón. Por primera vez, se sintió libre de soltar la culpa, de abrazar la posibilidad del amor sin sentir que traicionaba a Ana. Con una voz que apenas era más que un susurro, Gabriel continuó, pasé tanto tiempo aferrándome a los recuerdos, temiendo que soltarlo significara perderlo todo. Pero ahora entiendo que el amor no tiene por qué significar olvidar. Puede significar honrar el pasado y al mismo tiempo abrazar lo que está aquí, ahora. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, vulnerables y crudas, pero él no se echó atrás. La miró fijamente, sintiendo la fuerza silenciosa en sus ojos. Elena se acercó más, con la mano aún en la suya, los ojos llenos de una calidez que le alivió el alma. Gabriel, le dijo suavemente, el amor no consiste en sustituir a nadie. Se trata de volver a sentir, de volver a vivir. Y si estás preparado, será un honor recorrer ese camino contigo. Su voz era firme, pero llena de la tranquila esperanza que él había visto tantas veces en su mirada. Sus palabras lo invadieron, disolviendo los últimos restos de miedo que le quedaban. Sin decir nada más, Gabriel la abrazó suavemente, sintiendo la calidez de su presencia como un bálsamo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron en silencio, asimilando la promesa que se habían hecho. En aquel abrazo, sintió una paz que no había conocido en años, una sensación de pertenencia que trascendía los límites que se había impuesto a sí mismo. La presencia de Elena era un puente entre su pasado y su futuro, un camino que honraba sus recuerdos y le permitía volver a amar. Esa noche, Gabriel decidió hacer algo que no había hecho desde la muerte de Ana. Cogió una pequeña caja de su despacho, una caja que contenía recuerdos a los que había ido cogiendo cariño a lo largo de los años, cartas, fotografías, algunas pertenencias queridas. Al abrirla, sintió una oleada de emoción, un dolor agridulce que le recordaba el amor que había perdido. Pero en lugar de tristeza, sintió gratitud, un profundo aprecio por el tiempo que había compartido con Ana. Sabía que ella siempre sería una parte de él, una parte de su corazón, pero eso ya no le parecía un peso que no pudiera soportar. Elena se unió a él en la oficina, su presencia era un consuelo silencioso. Lo observó mientras guardaba los recuerdos, con una mirada llena de comprensión. Ella formaba parte de ti, dijo Elena con suavidad, su voz era un susurro en la silenciosa habitación. Y siempre lo será. Pero eso no significa que no puedas permitirte amar de nuevo. Sus palabras le trajeron una sensación de paz, una confirmación de lo que había comprendido. Ella no le estaba pidiendo que olvidara, le estaba invitando a abrir su corazón una vez más. Mientras permanecían juntos, Gabriel volvió a guardar los recuerdos en la caja, cerrándola con una leve sonrisa. Era como una pequeña despedida, no de Ana, sino del dolor que lo mantenía atrapado. Elena le cogió la mano, su tacto le conectó a tierra, recordándole que ya no estaba solo. El peso que cargaba comenzó a disiparse, sustituido por una tranquila alegría que llenó el espacio dentro de él. Pasaron al salón, donde Gabriel sirvió 2 copas de vino, una tranquila celebración del nuevo comienzo que habían elegido juntos. Se sentaron en un cómodo silencio, el aire entre ellos se llenó de la suave calidez de la comprensión compartida. Por primera vez en años, Gabriel sintió una satisfacción que no había imaginado posible. El pasado seguía con él, pero ya no le atormentaba. Formaba parte de su historia,
pero no definía su futuro. A medida que avanzaba la noche, hablaban de sueños, de los lugares que querían ver, de la vida que querían construir. La risa de Elena llenaba la habitación, un sonido que parecía ahuyentar los últimos restos de tristeza que persistían en las sombras. Gabriel escuchaba, sintiendo una ligereza en el corazón, una tranquila expectativa por la vida que crearían juntos. Ella le había dado esperanza, una esperanza arraigada en el presente, en el amor que había florecido entre ellos. Aquella noche, mientras se despedían, Gabriel sintió que una tranquila certeza se instalaba en su interior. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que ya no estaba atado por los muros que había construido a su alrededor. Elena se había convertido en su puente, guiándolo suavemente desde un pasado lleno de tristeza hacia un futuro lleno de posibilidades. Y al verla alejarse, se dio cuenta de que por fin estaba preparado para volver a vivir. La noche llegó con una calma suave y acogedora. Gabriel se preparó cuidadosamente para la velada, decidiendo hacer algo especial para Elena, un gesto que simbolizara lo lejos que había llegado, una celebración tranquila de la vida que ella le había ayudado a redescubrir. Recorrió la mansión con renovada energía, preparando una pequeña cena, encendiendo velas en el comedor y arreglando las flores que le había pedido a Elena que eligiera a principios de semana. El sencillo ritual le parecía nuevo, una anticipación que le hacía sentirse vivo. Cuando Elena entró en el comedor, sus ojos se abrieron de sorpresa. El resplandor de la luz de las velas se reflejaba en la madera pulida de la mesa, proyectando un cálido tono dorado sobre la habitación. La mirada de Gabriel se suavizó al verla observar la escena, su expresión cambió de sorpresa a tranquila alegría. ¿Tú has hecho todo esto?, preguntó ella, con un tono de incredulidad en la voz. Gabriel asintió, con una sonrisa en los labios. Por nosotros, respondió con tono amable. Quería que esta noche fuera diferente, una celebración de la vida que estamos empezando a construir. Compartieron la comida en un cómodo silencio, intercambiando miradas que decían más de lo que las palabras podían transmitir. La tensión que una vez había definido sus interacciones había dado paso a un afecto profundo y silencioso, una comprensión mutua que llenaba los espacios entre ellos. Gabriel se sintió cautivado por su risa, por la forma en que iluminaba su rostro, por la calidez que aportaba a la habitación. Ella era una presencia que llegó a valorar, una luz que crecía de forma natural en su corazón. Cuando la cena terminó, Gabriel le tendió la mano, una invitación silenciosa que Elena aceptó con una leve sonrisa. La condujo al salón, donde sonaba una suave música de fondo. Era una canción que le había gustado antes, una pieza que Ana había disfrutado, pero esta noche parecía nueva, impregnada del significado del presente más que del peso del pasado. Elena dudó un momento, mirándolo como si buscara consuelo. Gabriel le puso suavemente la mano en el hombro, acercándola a él, y empezaron a mecerse al ritmo de la música. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, como si estuvieran aprendiendo a estar juntos. Gabriel sintió el calor de ella contra él, los latidos de su corazón a un ritmo suave que coincidía con el suyo. Cerró los ojos, permitiéndose estar presente, sentir la tranquila alegría que se instalaba en su interior. Los recuerdos de Ana ya no persistían como sombras, sino que se mezclaban con la nueva calidez que sentía, una sensación de plenitud más que de pérdida. La mirada de Elena tenía una intensidad tranquila cuando lo miraba, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que reflejaba los suyos. Gabriel, murmuró, su voz apenas un susurro, nunca he sentido nada como esto. Sus palabras resonaron en su interior, tocando una parte de su corazón que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. La abrazó con más fuerza, sintiendo como una promesa tácita tomaba forma entre ellos. Era algo más que una oportunidad de ser felices, era un vínculo, una conexión que no se atrevía a soñar con volver a encontrar. Su baile continuó, cada movimiento era una afirmación silenciosa del camino que habían elegido. Gabriel sintió que el peso de su pasado se desvanecía con cada paso, sustituido por una creciente certeza de que había encontrado algo precioso, algo que merecía la pena conservar. Ya no sentía la necesidad de escudarse, de proteger su corazón del dolor que antes había temido. En su lugar, sintió una sensación de paz, una serena aceptación que le permitió abrazar plenamente el presente.
Cuando la música se apagó, Gabriel sostuvo suavemente el rostro de Elena, su pulgar trazando una suave línea a lo largo de su mejilla. Me has dado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, dijo, con la voz cargada de emoción. Los ojos de Elena brillaron con lágrimas no derramadas y se inclinó hacia él, dejando escapar un suave suspiro. Y tú me mostraste lo que significa ser visto de verdad, ser amado, replicó ella, con voz casi inaudible. Se quedaron allí, a un latido de distancia el uno del otro, compartiendo un momento que parecía eterno. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para no perderte el conmovedor final del viaje de Gabriel y Elena. Lentamente, como guiado por un instinto que no sabía que poseía, Gabriel se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron con los de ella en un beso que parecía a la vez tierno y profundo. Era una promesa, un juramento dicho sin palabras, un puente del pasado al futuro que estaban creando juntos. Elena respondió con la misma calidez, sus manos se dirigieron a los hombros de él, anclándolos en la realidad compartida que habían construido. El beso se hizo más profundo, llevando consigo el peso del viaje que habían recorrido, las luchas, el dolor y la alegría que habían encontrado el uno en el otro. Gabriel sintió como si su corazón se hubiera desbloqueado, liberado de los confines del dolor y la soledad, abierto al amor que había florecido de forma tan natural entre ellos. El tacto de Elena era suave, reverente, como si ella también comprendiese la importancia de aquel momento. No eran solo dos personas que encontraban consuelo la una en la otra, eran compañeras, almas entrelazadas de un modo que trascendía las barreras que una vez tuvieron. A medida que avanzaba la noche, se sintieron atraídos el uno por el otro con una intimidad que parecía tan natural como respirar. Compartieron risas, historias, susurros en la quietud de la noche, cada palabra construida sobre los cimientos que habían establecido. Gabriel sintió que le invadía una calidez, una alegría silenciosa que llenaba cada rincón de su corazón. Por primera vez, se permitió sentir sin vacilar, amar sin reservas. Más tarde, cuando estaban sentados junto al fuego, con las vacilantes llamas proyectando un suave resplandor sobre sus rostros, Gabriel le cogió la mano, besándosela suavemente en los nudillos. Gracias, Elena, dijo, con la voz llena de gratitud. Por darme una razón para la esperanza, para creer que el amor puede encontrarnos incluso en los lugares más oscuros. Elena sonrió, sus ojos brillaban con silenciosa comprensión. Y gracias por dejarme entrar, respondió suavemente. Por confiarme tu corazón. Permanecieron allí, envueltos en el calor del otro, observando cómo el fuego se apagaba a medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor. Gabriel sintió que le invadía una sensación de satisfacción, una paz que antes le había parecido inalcanzable. Sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos, pero ya no los temía. Con Elena a su lado, se sentía preparado para afrontar lo que viniera, sabiendo que juntos podrían construir una vida llena de amor, resistencia y esperanza. Al amanecer, permanecieron cerca, compartiendo el silencio que antes había sido el refugio de Gabriel, pero que ahora se sentía como un santuario compartido. La casa, antes llena de sombras y tristeza, se había convertido en un lugar cálido y luminoso, un hogar que albergaba recuerdos, sí, pero también la promesa de nuevos comienzos. Gabriel cerró los ojos, respirando el aroma a lavanda y rosas que aún quedaba de la noche, sintiendo la plenitud que solo la verdadera compañía podía aportar. Y en aquel momento de tranquilidad, cuando la primera luz del día comenzó a entrar por las ventanas, Gabriel supo que ya no estaba solo. Elena se había entretejido en el tejido de su vida, llenando los espacios que él pensaba que permanecerían vacíos para siempre. Juntos, construyeron un puente del dolor al amor, de la soledad a la conexión y, mientras el amanecer pintaba el cielo con suaves matices, él la abrazó, dispuesto a dar un paso adelante hacia el futuro que compartirían. Los días que siguieron a la noche que pasaron juntos se desarrollaron como un sueño apacible, cada momento profundizando el vínculo entre Gabriel y Elena. La mansión, antes envuelta en sombras, ahora resonaba con risas, calidez y el tipo de alegría silenciosa que solo proviene de la compañía compartida. Gabriel ya no se movía por las habitaciones como una figura solitaria, sentía la presencia de Elena a su lado, llenando cada rincón con una suave luz que aliviaba los recuerdos del pasado. La vida que creía acabada había vuelto a florecer,
coloreada por el amor que habían construido juntos. Las rutinas de Gabriel cambiaron a medida que Elena se convirtió en parte de cada uno de ellos. Pasaban las mañanas juntos, paseando por los senderos del jardín o desayunando junto a la ventana, donde la luz del sol se derramaba sobre la mesa. Las antes sombrías habitaciones de la mansión cobraron vida, no a través de un cambio drástico en la decoración, sino a través de la sutil adición de vida, plantas floreciendo, flores frescas adornando las mesas y pequeños toques que Elena había añadido con tanto cuidado. Gabriel se maravillaba de que ella se hubiera incorporado a su vida con tanta naturalidad, haciendo que la casa se sintiera como un verdadero hogar. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, observando los pájaros que correteaban entre las ramas, Elena se volvió hacia él con una expresión suave. «Hay tanta belleza aquí», dijo, recorriendo el jardín con la mirada. «Pero me pregunto, ¿has pensado alguna vez en explorar más allá de estos muros, Gabriel? ¿Ver juntos lo que el mundo tiene que ofrecer?» Su pregunta era suave, una sugerencia más que una petición, pero despertó algo en él, una chispa de curiosidad que no había sentido en años. Gabriel consideró sus palabras, sintiendo la emoción de la posibilidad. Había pasado la mayor parte de su vida anclado a la mansión, a los recuerdos que guardaban sus muros. La idea de aventurarse más allá, de experimentar el mundo con Elena a su lado, era tan estimulante como acertada. Tomó su mano, con una tranquila determinación instalándose en su interior. «Sí», respondió, con voz firme. «Me gustaría. Me gustaría ver el mundo contigo». Juntos empezaron a planear su viaje, entretejiendo sueños y posibilidades en sus días. Hablaban de lugares sobre los que Gabriel solo había leído, ciudades y paisajes que Elena describía con entusiasmo, con los ojos brillantes al imaginar las aventuras que vivirían. Para Gabriel, cada plan parecía un pequeño paso para alejarse de la tristeza que le atenazaba, una forma de honrar su pasado y, en las semanas previas a su partida, abrazar el futuro con los brazos abiertos, asegurándose de que estuviera como la habían dejado, un santuario, un lugar al que volver. A Gabriel le reconfortaba saber que ella seguiría guardando los recuerdos, tanto los antiguos como los nuevos, esperándoles a su regreso. Ahora sabía que su conexión con Ana, con la vida que habían compartido, nunca desaparecería. Era una parte de él, entretejida en su corazón, pero ya no le retenía. En su lugar, se sentía como una base sobre la que podía construir algo hermoso con Elena. En su última noche antes de partir, Gabriel y Elena se sentaron juntos en el estudio, la habitación que una vez había sido su refugio de tristeza, pero ahora se sentía como un espacio de calor compartido. Un suave fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un suave resplandor sobre ellos. Elena apoyó la cabeza en el hombro de él, su mano en la de él, sus respiraciones constantes y rítmicas. «¿Estás listo?», preguntó, con una voz susurrante que transmitía a la vez entusiasmo y comprensión. Gabriel asintió, sintiendo que una tranquila certeza se instalaba en su interior. «Sí», dijo en voz baja. «Por primera vez, me siento preparado para dar un paso adelante, para vivir más allá de estos muros». Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el peso del viaje que había hecho, de la transformación que había experimentado. Sintió gratitud, no solo por el amor que habían encontrado, sino por la vida que les esperaba más allá de las puertas de la mansión. A la mañana siguiente, cuando el alba despuntaba en el horizonte, estaban juntos en la puerta principal, con las maletas en la mano y la mansión silenciosa y quieta a sus espaldas. Gabriel se dio la vuelta, contemplando el lugar que había sido su mundo, su santuario de dolor y ahora su refugio de amor. No sintió tristeza, solo una pacífica aceptación. Esta casa siempre estaría aquí, guardando sus recuerdos, pero ya no necesitaba retenerlo. Era libre, anclado por el amor. Era libre, anclado por el amor, pero sin ataduras. Cuando entraron en el camino que conducía a la salida de la mansión, Elena le apretó la mano, con una sonrisa radiante a la luz de la mañana. Gabriel sintió una oleada de alegría, un profundo aprecio por la mujer que tenía a su lado, la compañera que lo había devuelto a la vida. Caminaron juntos, uno al lado del otro, cada paso un testimonio del viaje que habían hecho, del amor que había florecido del dolor y la soledad. El viaje les llevó por paisajes que Gabriel solo había visto en los libros,
colinas ondulantes, ciudades vibrantes, pueblos tranquilos. Cada lugar traía nuevas experiencias, nuevos recuerdos y, con cada día que pasaba, Gabriel se sentía crecer, expandirse más allá de la vida que había conocido antes. La risa de Elena resonaba en cada nuevo lugar, un sonido que llegó a apreciar, un recordatorio de la alegría que el amor había traído a su mundo. Una noche, mientras estaban sentados bajo un inmenso cielo estrellado, Gabriel miró a Elena, con el corazón lleno de gratitud. «Gracias», dijo, con voz tranquila pero llena de emoción. «Por mostrarme que el amor puede ser tanto un recuerdo como un futuro». Elena le cogió la mano y entrelazó los dedos con los suyos. «Gracias, Gabriel», respondió ella, con voz suave, «por confiar en mí, por dejarme formar parte de tu historia». Comenta a continuación, ¿ha encontrado Gabriel el equilibrio entre honrar su pasado y abrazar un nuevo amor? Nos encantaría conocer tu opinión. Mientras se abrazaban bajo el cielo nocturno, Gabriel sintió una paz que no sabía que era posible. Había encontrado un amor que honraba su pasado y una vida que abrazaba el futuro. Elena se había convertido en su compañera, y juntos habían construido un puente entre la tristeza y la alegría, entre la memoria y la esperanza. En ella había encontrado un amor que era a la vez eterno y nuevo, un vínculo que iba más allá de los muros de su mansión, más allá de los años de su soledad. Cuando regresaron a la mansión meses después, ella les recibió como a un viejo amigo. Gabriel no la veía como un lugar de tristeza, sino como un hogar lleno de ecos de un viaje, tanto pasado como presente. La casa había sido testigo de su tristeza, de su curación y ahora de su alegría. Juntos, se pararon en la puerta y, al cruzar el umbral, Gabriel sintió una profunda satisfacción. Había encontrado el amor 2 veces en su vida, cada vez único, cada vez profundo. Ana fue la primera, un amor que le dio forma, y Elena, la segunda, un amor que le curó. Mientras caminaba de la mano con Elena por la casa, Gabriel supo que estaba completo. La mansión ya no era un lugar de sombras, sino un hogar que albergaba recuerdos de amor, resistencia y nuevos comienzos. En la quietud de la noche, mientras estaban sentados juntos junto al fuego, Gabriel sintió una sensación de paz que antes había creído imposible. El viaje no había borrado el pasado, pero lo había transformado, tejiendo un tapiz de amor que conectaba todo lo que había perdido con todo lo que había ganado. Y al abrazar a Elena, supo que su vida, su corazón y su hogar estaban por fin completos.